Otro video de Diana Ankudinova que por lo visto ha estado muy activa el último mes, esta vez con la canción Demostrarlo y Huir. Vamos a ver entonces qué nos depara Diana esta vez. Sin más, comencemos. Guitarra, ok. Qué teatral. Не найду себе места в старом кресле. Оно давно забито разными мыслями. Я попробую убрать его когда-то, но если скажу, что раньше так делала, все бесполезно. Un poquito de efecto en su voz ahí. Creo que nunca la había visto de azul. O color azulado. Muchas pistas de fondo nuevamente. Я сидела на крыше и смотрела на свой рассвет, только ниже ничего не слышно, ниже давно никого нет. И молчали в поселке по дороге до новой земли, где-то снова громко. Súper distinta a la otra canción que escuchamos. Все как раньше не воссоздать, что он творил прежде, чем пойму, что все уже не будет прежним. Мне просто грустно, и я не знаю, куда себя деть. Проще заболеть. В душе так пусто, в голове так душно, куда себя. Parece con piscato eso. Проще заболеть, проще заболеть. Vamos subiendo. Preguntas, no hay respuestas. Eso fue entonces Diana Ankudinova con Demostrarlo y Huir, una canción totalmente distinta a la que reaccionamos anteriormente, pero simplemente creo que es la continuación de ese video en particular, ya que podría ser perfectamente otra faceta de lo que es Diana en estos momentos, porque aparentemente Diana está atrapada en estos pensamientos que quizás eran más recurrentes antes, y por eso dice que no encuentra un lugar en la vieja silla, porque obviamente la gente va cambiando con el tiempo, madura de distintas formas, y Diana nos está diciendo entonces que quizás ahora lo que hacía antes no la llena y por ende quizás se siente en este limbo porque siente que no sabe qué hacer ni dónde ir. Y encuentro que la parte visual es súper interesante porque de hecho Diana suele mirar mucho hacia la cámara, pero creo que en este video no miró ninguna sola vez a la cámara, y me gusta como este contraste tan teatral, quizás como que es solamente un foco que ilumina, podríamos decir, una parte de ella y no toda la habitación, dando a entender quizás que tiene una postura más pasiva y reflexiva en lo que es su estado actual. Y todos hemos pasado por un periodo en el cual necesitamos muchas respuestas pero terminamos con más preguntas, y eso es lo que me da a entender Diana, digamos, con el concepto de este álbum, o quizás con lo que está pasando ahora. Visualmente también muy distinto a lo que habíamos visto antes en todo sentido. De hecho, entre todas las escenas hay mucho contraste en términos de colores, siendo Diana la que está con este atuendo quizás como un azul petróleo lleno de encajes. Estoy más que seguro que quizás los símbolos que hay atrás, la rosa, el ángel, esta lámpara apagada, a pesar que está iluminada con un reflector, debe significar algo también desde el punto de vista de ella. Lo mismo con la otra escena donde está este tocadiscos, que puede significar también su antiguo estilo de música. Es una canción muy agradable de escuchar que también evoca cierta melancolía. Obviamente me gustaría saber su opinión en los comentarios, y si quieren ayudar al canal pueden hacerse miembros para tener algunos beneficios. Eso sería todo por ahora entonces. Yo soy Golgo. Nos vemos.